Hola, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen en este análisis. Hoy nos vamos a meter de lleno a explorar una de las transformaciones más fascinantes de la historia económica reciente, ese giro monumental de México. Pasamos de tener una economía súper cerrada, literal con candado, a convertirnos en un verdadero epicentro del comercio mundial. Y bueno, para entender dónde estamos parados hoy, es absolutamente crucial analizar los pasos, los tratados y hasta las teorías que reconfiguraron por completo nuestro paisaje productivo. Así que empecemos. A ver, para arrancar, tenemos que hablar de un concepto clave, la integración económica. Y sí, yo sé que suena a un término súper académico y aburrido, pero créanme, es un proceso súper dinámico que afecta todo lo que nos rodea, desde los autos que vemos en las calles hasta lo que compramos en el súper. Todo, absolutamente todo, es resultado directo de cómo las naciones deciden fusionar sus mercados para ser más eficientes. Es como armar un rompecabezas gigante a nivel global. Bueno, vamos a entrar de lleno en esto. Nuestra ruta de hoy tiene 5 puntos. 1. La apertura económica. 2. Las olas de integración. 3. Cómo funcionaba el TLCAN. 4. La red global de tratados. Y 5. El impacto comercial real. Número 1. La apertura económica de México. Imagínense el escenario. Nos remontamos a la década de los 80, una época de muchísima turbulencia. El verdadero punto de quiebre fue 1982. Tuvimos una crisis de deuda externa tan severa que básicamente funcionó como el detonante que nos obligó a dar un volantazo radical. Fíjense la rapidez. En solo una década, México pasó de ser este mercado súper protegido a meterse de lleno al radar internacional. En el 86 entramos al GATT, empezando a tirar nuestras barreras arancelarias, y para el 94 coronamos todo este proceso con el histórico Telecán. Un cambio brutal. Ahora, ojo, detrás de todos estos eventos hubo un cambio de paradigma gigantesco. Las políticas de antes simplemente se consideraron agotadas, y entró en escena lo que conocemos como el Consenso de Washington. Hablando en términos estrictamente económicos, sin meter temas políticos, esto fue un recetario claro. Había que reducir el gasto público drásticamente, liberalizar los mercados comerciales y financieros y desregular la inversión. Y fue exactamente esta receta la que pavimentó el camino para todos los tratados que vendrían después. Pasemos al número 2. Olas de integración comercial. Entonces, el punto crucial aquí es entender qué es exactamente un área de libre comercio. En palabras simples, es un acuerdo donde los países deciden eliminar los impuestos y barreras entre ellos. Pero, atención con este detalle. Cada país mantiene sus propios impuestos frente al resto del mundo. Es decir, es como un club con muchísimos beneficios adentro, pero sin un muro exterior que sea igual para todos. Y aquí la cosa se pone interesante. Por un lado, allá en los años 60, la visión clásica de Bela Balasa nos decía que la integración era como una escalera perfecta. Subías del libre comercio hasta llegar a una unión económica total, paso a paso. Pero la crítica moderna de Jacques Pelkmans nos da un baño de realidad. Él nos dice que los acuerdos de hoy en día no siguen ese molde rígido. Muchos son bastante más modestos, no unifican todas las políticas y rara vez llegan a una integración total. La realidad siempre es más desordenada que la teoría, ¿no creen? Esto nos lleva a algo fascinante, la teoría de Jacob Wiener. Y es vital porque nos demuestra que integrarse no es mágicamente sinónimo de pura ganancia. Fíjense bien, puede haber creación de comercio cuando el tratado te permite comprar productos mucho más baratos de tu nuevo socio. Excelente, pero cuidado, porque también puede existir la desviación de comercio. ¿Qué es esto? Es cuando por proteger a los socios del club terminas comprando algo más caro adentro del bloque en lugar de comprárselo más barato a un país externo. Al final del día, todo depende de cómo se diseña el tratado. Vamos con el número 3, el funcionamiento del Telecán. Ahora, lo verdaderamente impresionante de esta cifra es esto: 67.7%. De la noche a la mañana, exactamente ese porcentaje de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos quedó completamente libre de aranceles. Fue un empujón gigantesco, una inyección de adrenalina sin precedentes para el mercado. Pero a ver, no fue como encender un interruptor que iluminó todo de golpe. Fue más bien como un ecualizador, ajustando industria por industria. En los autos, por ejemplo, dieron un colchón de 10 años para la transición. En los textiles, la apertura fue inmediata, pero súper amarrada a unas reglas de origen bien estrictas. La agricultura tuvo plazos de hasta 15 años para proteger a los productores locales. Y en energía se mantuvieron salvaguardas muy especiales. Es un nivel de cirugía microeconómica impresionante. Y ojo con esto, porque el impacto más profundo del Telecán no fue solo mover más cajas por la frontera. Hacia adentro, funcionó como un catalizador masivo de cambios legales. Para poder cumplir, México tuvo que meterle mano a su ley de inversión extranjera en el 93, rompiendo ese candado histórico que limitaba el capital extranjero al 49%.
Básicamente, el acuerdo comercial actuó de forma implícita como un gigantesco tratado de inversión que cambió las reglas de propiedad en el país. Llegamos al punto 4, la red global de tratados. Vean nada más estos números. Hablan por sí solos. No solo tuvimos ese crecimiento brutal con Norteamérica, sino que vimos incrementos explosivos de 3 dígitos después de firmar con Chile y con el grupo de los 3 que incluía a Colombia y Venezuela. Fue una estrategia súper agresiva. México quería tener pase VIP y acceso preferencial a los mercados más importantes del planeta. Y un paso clave en esta expansión fue, sin duda, Europa en el año 2000. Fue una jugada maestra de dos bandas. Por un lado, México quería no poner todos los huevos en la canasta de Norteamérica, y por el otro, Europa vio en nosotros la plataforma perfecta para exportar hacia Estados Unidos. Pero además traía un requisito político muy interesante. Para firmar, México tuvo que aceptar la famosa cláusula democrática, que era un compromiso estricto con el Estado de Derecho. Y así llegamos al punto número 5, el impacto comercial real. Aquí vamos a derribar uno de los mitos más grandes que existen. La pregunta del millón en cualquier debate. ¿Firmar un tratado de libre comercio realmente incrementa el número total de empleos en un país? Los políticos siempre nos dicen que sí. Pero, ¿qué nos dice la teoría económica? Y esto lo ilustra perfectamente. A ver, si queremos saber cuánta gente trabaja en total, ese es terreno de la macroeconomía. Depende del Banco Central y de las políticas del gobierno a corto plazo. Pero la política comercial, los tratados, esos juegan en el terreno de la microeconomía a largo plazo. No deciden la cantidad total de empleos, sino su composición. Es decir, agarran a la fuerza laboral y la mueven hacia los sectores donde el país es más competitivo. Entonces, para cerrar, la gran lección es esta. El verdadero superpoder del libre comercio no es inflar el número de trabajos, sino moldear la identidad misma de lo que somos y lo que producimos a lo largo de décadas. Cambia por completo el ADN de lo que le vendemos al mundo. Así que viendo cómo se sigue reestructurando la economía global, la pregunta que les dejo es, ¿hacia qué nuevas industrias nos van a llevar las próximas olas de integración comercial? Piénsenlo y muchísimas gracias por acompañarnos a desenredar todo esto hoy.